auxiliares docentes. Luego surge en el debate el tema de que en esa cláusula los trabajadores nuestros, jubilados, quedaban por fuera. Algunos decían como la guayabera, ¿no? Y nosotros dijimos, incluso en esa asamblea, no solamente están invitados, sino que son invitados especiales. Y cuando el ministro llama a una reunión privada diciendo que el dinero no alcanza y que lo que tienen es para pagar 0.8 de la unidad tributaria a los jubilados, el bono de alimentación, el único que tuvo el tupé de decirle ahí, entonces firmarán ese contrato sin mí, porque yo no aprobaría esa vaina. Entonces nos hicieron otra propuesta. Entonces la bajamos a 1.20 de la unidad tributaria para poder compensar a los jubilados. Y dijimos no, porque esa propuesta ya está en la calle, es 1.3, ¿ves? Ahora tú no me vas a decir que le vaya a explicar a la gente por qué le tuve que quitar 10% de su bono, que ya estaba calificado, para hacer los jubilados. Solo tienen que parir ustedes. Y a la 1 de la mañana, el ministro llegó y acordó, bueno, tendremos que buscar el dinero, pero a los jubilados se les va a pagar su bono asistencial, que es equivalente al bono de alimentación, en 1.8, como dijimos nosotros, y no como decía la FETU o como decían ellos. Y lo dejamos además consagrado en una cláusula, porque en la cláusula del tabulador decíamos que a los jubilados se les aplicaría condiciones que de alguna manera representaran el universo de él. Y yo voy con el tema de los jubilados. Antes de ir al tema de los jubilados, a los compañeros que dicen que nos desfavorecieron con respecto al contrato anterior, yo quiero que vean el contrato anterior. En la cláusula, vayan a su casa y lo revisan. Se llama tabla de sueldo y salario. La cláusula 64 del contrato viejo, revisen el tabulador. Y en donde están los obreros y los administrativos, vean esta cuestión que ocurrió en esa tabla cuando me aplicaron la mayoría abrumadora y me dejaron solo en la mesa. Un obrero, grado 7, de este tabulador, ganaba 5.678 para el 1 de enero del 2014. Un trabajador administrativo de apoyo, es decir, una secretaria 2, ganaba 5.334 por debajo del último de los obreros. Pero no nada más eso. Un técnico que es TCU 301, 302, ganaba 5.334 por debajo de un obrero. Y un 303, era el técnico 2, ganaba 5.466 por debajo. Y era el 304 el que ganaba igual que un obrero 7. Eso está aquí, pueden revisar. Ahora en la nueva tabla, decidimos nosotros corregir eso que fue obra de FETRAV, pero que nadie le dijo a FETRAV que era culpable. Y ahora fuimos nosotros los que metimos un factor de conversión que permitiera que mientras el obrero, supervisor obrero, queda ganando ahorita, el 1 de enero del 2014, 14.695 es lo que gana un obrero hoy con este contrato, pura tabla. El nivel apoyo, que es el nivel 5, queda en 14.762. 100 bolívares por encima, anteriormente quedaba 300 por debajo. El técnico 1 queda 15.204, es decir, casi 1.000 y pico de bolívares por encima del obrero 7. Y el técnico 2 queda en 15.800, casi 2.000 bolívares. Corregido esa situación, ahora me dicen, no, es que salíamos mejor con el tabulador anterior. Pues no.
Si quieren le montamos una escuelita de matemática y me los llevo para explicarles, porque en esta año hemos aprendido de todo, pelo a pelo, para que vayan sumando a ver cómo es la situación. Y con estos elementos, porque eso lo queríamos un poco reflejar, nosotros no tenemos los medios de comunicación, porque como no estamos hablando bien del ministerio, no nos están llamando para nada, y nosotros lo que tenemos son los correos, el Sinatra UCB y lo que nosotros presentamos en el videíto ese que mal que bien llega hasta tener 40 y pico mil de visitas en líneas generales. Es decir, que nos están leyendo en todo el país, porque aquí no hay 40.000 trabajadores en la Universidad Central. Bueno, así llegamos nosotros a la discusión con el tema de los compañeros trabajadores administrativos en condición de jubilados, obreros y profesores. Cuando nosotros hacemos una comparación, quiero decir que el sector que más creció y mejor salió en esta contratación fue el de los jubilados. Y por eso quiero que los jubilados, ahí está Pacho Morales pidiéndome una reunión para esto, un derecho de palabra. Quisiera que montara una reunión con los números en la mano para decirle cómo los trabajadores jubilados salieron mejorar. Y aquí está Pacho, sin ánimo de tener un debate, pero para que nos digamos las cosas como son. Porque miren, el incremento salarial de los jubilados y lo hacemos porque además es un problema de justicia social, porque los que están más jodidos aquí, y perdona la expresión, a veces uno tiene que hablar con la templanza del ímpetu que uno tiene, son los trabajadores jubilados, porque sus ingresos se van en medicamentos en muchos de los casos, y porque además todos los que están aquí, más temprano que tarde o más tarde que temprano terminarán también siendo jubilados. Y no quieren pasar por lo que los jubilados han pasado. Por eso no es una preventa. Pero tenemos que decir, pese a aquellas voces agoreras que decían que los estaban bailoteando, nosotros decimos, no, a lo mejor no les compensa. Pero entre otras cosas salen mejor. Los segundos que más crecieron después de los jubilados fueron los profesores de dedicación tiempo completo y educación exclusiva. Después los administrativos de apoyo, después los técnicos y después los profesores. Esa es la realidad. Ese es el balance. Nosotros no dijimos este es el mejor contrato del mundo. Vean todos los videos en donde yo hablo. Solamente dijimos, nos trazamos una meta que no la pudimos conseguir en una etapa. Firmamos unos acuerdos que, entre otras cosas, nos permiten acercarnos a la propuesta y nos llevamos el resto de las cláusulas porque el contrato no se ha acabado. 21 cláusulas quedan pendientes para la cláusula de contingencia, entre ellos el incremento salarial del año que viene y la revisión de la tabla de los profesionales para el mes de abril del año que viene. Es decir, es un impulso. Paras aquí esta contratación, firmamos, llegamos a acuerdo y volvemos a discutir en el mes de... Eso no lo digo nada. Que hay una cláusula de contingencia, primera vez en la historia que un contrato tiene una cláusula de contingencia para discutir a posteriori elementos que tienen que ver con el salario. Eso también se lo podemos explicar. Y decíamos por qué el tema de los jubilados. Porque prorrateando el incremento salarial de 1.51 de obreros y 1.62 para los que tienen duda del mínimo del trabajador de apoyo y compensa los dos salarios mínimos con el líquido que es el bono de alimentación que sube, que estábamos aspirando a uno porque era la propuesta, pero que decidimos pararlo para poder compensar con bono nocturno para resolver el problema alimenticio, mientras llegamos a una discusión que dignifique esta condición, que son 5.850 bolívares, porque lo que pedía el contrato era menor que eso, y eso también tienen que saberlo los compañeros, pero no lo dicen. Es que mientras a un trabajador le aumentan a su tabulador, al administrativo, al trabajador jubilado, el mismo incremento se le da no a su tabulador, sino a su pensión. Y nosotros podemos demostrar cómo con números, quien se jubiló hace 2 o 3 años atrás, que tenía una prima por hogar, hoy esa prima por hogar va a crecer hasta 3 y 4 veces con respecto a la de los antiguos. Y a los que la perdieron,
porque se jubilaron hace más de 10, 15 años, que tuvimos que compensarle el salario con 3.031 bolívares en el contrato pasado para llevarlo a 5.519 bolívares. El 1 de enero de este año ese era su sueldo. Si usted le aplica este tabulador, ese trabajador queda de 5.519 bolívares a 17.000 bolívares aproximadamente ahorita. Es decir, subió más de 100 y pico %. Ese que es el más afectado de los trabajadores, porque el resto de los trabajadores salen paseando en góndola con un incremento hasta el 200%. Ahí está, cuando quieran nos sentamos. Pues lo estamos aquí demostrando, pero además vean las tablas. Y se la hicimos y la pusimos, está en el Facebook de Sinatra. Si usted se jubiló en el nivel, pongámosle el nivel 1, su incremento a toda su pensión es de 83% en enero, 15% en febrero, 20% en mayo y 10% en julio. Agarren el sueldo de un jubilado en la categoría en la que se jubiló, en la misma categoría, pónganle el sueldo el 1 de enero y aplíquenle. Y me dicen si realmente salen igual o mejor que los trabajadores activos. Es un problema matemático. Nosotros no venimos aquí ni en el ánimo de engañar, porque además cuando el trabajador recibe el recibo y cobra, se dará cuenta si le estamos mintiendo o no. Pero además, yo soy un hombre que tiene criterio y tengo dignidad, hermano, en principio. Cuando una vaina no está bien, la digo. Y cuando una cuestión favorece, también se lo digo. Y como lo digo los jubilados, yo creo que los jubilados merecen haber tenido. Y de paso, déjame decirle, el incremento que decretó Maduro en junio, en mayo, que favoreció al trabajador porque le aplicaron un monto mayor, es el mismo criterio que se está aplicando ahorita. El mismo. Y por eso le decimos a los trabajadores jubilados, creemos que los trabajadores jubilados en esta posición salieron bien. Y además, por si había duda, me llevé el tema del crecimiento de los jubilados para la cláusula de contingencia también. Y con la cláusula de contingencia quiero terminar diciéndoles que por primera vez se firma un contrato donde el Ministerio, el Ejecutivo Nacional acuerda con nosotros constituir la comisión paritaria en el primer cuatrimestre, es decir, el 1 de abril, para discutir el tema del salario y la inflación, el tema de la tabla, el tema de los jubilados, la revisión de la igualdad de la pensión, porque nosotros somos de los que creemos que la pensión debe ser revisada constantemente, porque hoy puede estar favoreciendo, pero dentro de 2 o 3 años no. Y eso también tiene un elemento matemático que le podemos demostrar. El bono de la excelencia laboral del trabajador docente también está en la cláusula. El bono a la investigación social también está en la cláusula de contingencia. Ya por ahí van 3, 4, 5, 6. El bono a la compensación académica, que es de profesores, también lo metimos en la cláusula. El bono de actualización profesional del personal docente también está en la cláusula. Un bono de transporte urbano que nosotros solicitamos y que no, dijeron que no, lo metimos en la cláusula. Ustedes saben que el bono de transporte apenas está en un bolívar, 1.50. La prima por cargo, que no es de los obreros, ni de los empleados, ni de los profesores, es de las autoridades. El incremento para el rector, la vicerrectora, está en la cláusula también, lo llevamos a discutirlo, no lo cerramos. El sistema de previsión del pago de las prestaciones sociales. Y aquí quiero parar un momento. Nosotros somos del criterio que este y el año que viene tienen que pagarse todas las prestaciones sociales pendientes para que el próximo año 2017,
todos los obreros, todos los administrativos, al igual que los obreros, en vez de cobrar 8.5, cobren su fideicomiso completo año a año. También esta cláusula nos la llevamos a la cláusula de contingencia. El tema del plan vacacional, que no hubo incremento, el mejoramiento continuo de la calidad educativa, que es un tema docente, la adquisición de terrenos para la construcción de viviendas como vivienda principal, el bono vacacional que estamos exigiendo 120 días, el bono de aguinaldo, el bono doctoral, su condición de salario, la prima por hijo, lo que tiene que ver la competencia del salario, no es que lo van a rebajar, no, la competencia como salario que no puede ser discriminado ni descontado el trabajador cuando su hijo cumpla la mayoría de edad, porque es salario. La prima de profesionalización, que no creció en la misma proporción que la otra prima, tiene que estar igualitaria al 100%, y por eso nos la llevamos a la cláusula de contingencia, prima que yo no firmé de paso. La prima de antigüedad para los profesores, a solicitud mía, la llevamos a la cláusula de contingencia. El incentivo al trabajador obrero y empleado administrativo, nosotros estamos pidiendo que así como hay un acto para darle entrega y botones a los trabajadores que cumplen 10, 15, 20 años, que esos mismos actos tengan una compensación económica por 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 y hasta 30 años, que en alguna universidad lo hay, la vertimos aquí. Eso nos prorratea aproximadamente 21 a 22 cláusulas que están en la prima, en la cláusula de contingencia. Y dijimos, porque pareciera que la gente quiere escuchar solamente lo que le digan, nosotros decimos que paramos esta contratación ahorita firmando estos elementos y en el mes de abril abrimos nuevamente con los trabajadores en la calle, porque las próximas vacaciones estarían a 3 meses el derecho a incremento salarial, aunque ya en el mes de septiembre hay un 20% asegurado por contrato, el incremento a partir de los primeros años, la revalorización de la tabla y sobre todo el tema del salario mínimo. Es decir, si alguien hubiese vendido un contrato, ¿por qué carajo deja la cláusula abierta para seguir la discusión el próximo año? Y eso fue no porque hubo un ministro, como dijo Carlos López, el gobierno mismo está de acuerdo, no. Se la arrebatamos para poder dar condición a la firma del contrato. Y luego el ministro, cuando llega y presenta lo que tiene que ver con los retroactivos, porque lo presentaron ellos, no nosotros, números que todavía a nosotros no nos cuadraron, porque eran muy superiores a lo que nosotros estábamos estipulando ahí. Se desató una campaña a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales, responsabilidad de FETUC, camarada Rubén, porque fueron los que lo publicaron. Y al final, todo el debate a nivel de los obreros, que todo el tema era para que los obreros firmaran la convención si nosotros decidíamos no firmar. Y tuvimos nosotros que conversar con los obreros que nos dieron un time de por lo menos 15 días para mejorar las cosas que teníamos que mejorar. Porque de hecho, la única posición que tuvimos intangible en ese contrato, manteniendo hasta el último momento, el tema de los dos salarios mínimos fue la regla. Y el tema de los retroactivos, que ahora nos dicen que lo estamos utilizando para que no. Entre otras cosas, yo incluso se lo di al ministro. Usted pretende que nosotros cambiemos por retroactivo el tema de las cláusulas del contrato, porque le demos un remate a esto, no. Pero sin embargo, retroactivo que es de los trabajadores, ahí tiene razón Rubén. Ahora es de los trabajadores porque suscribimos unos acuerdos para determinar que es porque toda la plata la metimos en el año 2015 además. Por un problema de astucia, porque la intención era que dividiríamos ese dinero en los 2 años y no. Este es el año en donde está golpeando la inflación. En el que viene veremos. Y por eso tenemos una cláusula de contingencia abierta. Y quiero que sepan además que en la discusión con los compañeros de FACUC, porque el Comando Nacional Interfederativo está vigente, decidimos mantener la unidad con los profesores, aun cuando tengamos diferencias,
porque consideramos que el elemento de la unidad es determinante para poder cerrar este contrato colectivo en el mes de abril del año que viene. Es decir, que no estamos rompiendo con nadie. Y que lo que estamos debatiendo entre los empleados, ¿por qué las posiciones que asumimos aquí? Y no es para dividirnos. Tendremos que buscar una fórmula con los auxiliares docentes. Coño, pero no puede ser una fórmula por encima de los trabajadores profesionales nuestros. Hay alternativas, como ahorita el ministerio decidió, aún cuando ya se firmó la cláusula, meterle al diente una comisión con FAPO para resolver problemas de los tiempos convencionales, porque los tiempos convencionales no quedaron bien, y nosotros se lo dijimos. Ahora yo también quiero que sepan que yo soy presidente de un sindicato de empleados y presidente de una federación de empleados, y que más allá de la solidaridad, los afiliados míos son los empleados y obreros administrativos y obreros de las universidades públicas. Mi solidaridad con los profesores llega hasta acompañarlos, pero es un tema de su federación. Ahí tenemos que estar claros, porque entonces pretenden decir que lo que le pasó a los obreros fue responsabilidad mía, porque yo soy revolucionario. Pero todo el mundo sabe, a todo el país, porque lo he dicho pública y privadamente, que yo tengo una posición de deslinde de esa posición que tiene la FETU, de entregarse al patrono, porque yo me debo a la clase de trabajo universitaria que fue la que me eligió y de la cual soy su vocero. Yo no creo en solidaridad automática. Y por último, para referirme a un punto que no le gusta a alguno, que es el tema de los retroactivos, tengo que decir lo siguiente. El ministro, cuando nosotros hicimos dos preguntas puntuales, ese retroactivo que empieza, y ahí tengo la lista, de cuánto cobrarían porcentualmente cada uno de acuerdo a algunos escenarios. El avance que dio Maduro, ¿cómo queda allí? Esa pregunta la hizo Eduardo Sánchez cuando nadie se atrevió a preguntarle, y nos dijo: el avance Maduro quedó como avance, se aplicará en estos términos y se cancelará como yo digo. Y si algún remanente es sobrante, considérenlo una regalía del ministerio. Y le dijimos: así es la vaina, oiganlo bien, porque eso era una trampa cazabobo en el momento. Le dijimos: si así es la vaina, hágame un favor y me lo pone por escrito. Póngamelo por escrito, porque después ahorita, a pesar de que el instructivo no se ha hecho, para que ustedes sepan, el instructivo hoy se terminó anoche, el ministerio pasó al ministro para que el ministro le diera su aprobación para mandarlo a la universidad. Ya el departamento de nómina de la universidad está procesando el descuento del avance de Maduro sin que nadie se lo haya pedido. ¿Qué es eso? Eso no es mentira. Anoche me llamaban unas compañeras de ahí diciendo: mira, que hay unas instrucciones, porque son tan diligentes. Años para joder a uno, ¿no? ¿Por qué, verdad, no se pone con el tema de la prima académica de aplicar los mismos conceptos para que nos lo paguen? Entonces, para que usted vea dónde estamos montados, el recurso está aprobado y debe llegar en el transcurso de esta semana. Aspiramos nosotros. Y nosotros dijimos: se iba a pagar el 15, no se firmó. Ya firmamos, la PGR, Procuraduría General de la República, aprobó, dio su visto bueno para que se pagaran los retroactivos sin haber firmado el contrato. El contrato se debe firmar el martes de la semana que viene en el Ministerio de Trabajo y se deposita. Y los trabajadores deberían estar cobrando entre el último y a más tardar, espero que a más tardar, porque si no tendremos que salir en soberano peor, a la primera semana del mes de octubre. ¿Por qué? El instructivo no ha llegado. Y cuando me hablan de esos elementos, yo quiero nada más ponerle una referencia con respecto a los instructivos. Uno, por los retroactivos. Si uno maneja el número matemático, uno sabe quién sale más favorecido en el marco de esta situación, de este contrato. Nos dicen aquí que un obrero 1, el aseador grado 1, cobraría 66.000 bolívares ahorita,
40.000 bolívares en 15, 30, 20 días después. Y luego, entre 8.000, que es el mes de noviembre, y 43.000 bolívares, que es el remanente de aguinaldo, y posteriormente quedarían los 8.000 bolívares pendientes de diciembre, para un total de 166.000 bolívares. Un obrero. Un administrativo grado 1, 201, estaría en 72.000 ahorita, 48, 9, 43 y 9, para un total de 183.000 bolívares. Un técnico cobraría 102.66 para un total de 259.000 bolívares. Un profesor titular, esos que andan diciendo por ahí que los oyeron, que ahora, porque salió un artículo que leí que decía que el profesor decía que él quería ser obrero. Es decir, no sea tan demagogo. Un profesor titular va a cobrar de retroactivo ahorita 135.000 bolívares, 101.000 en octubre, 20.000 en noviembre con un referente aguinaldo de 85.000 bolívares y 20.000 en diciembre para un total de 364.000 bolívares. 2 veces y media más que cualquier trabajador medio del resto. Entonces, ¿quiénes fueron los que más crecieron en la contratación? ¿Usted sabe cuánto queda? ¿Sabe cuánto tenía un profesor titular el 1 de enero de este año? ¿Alguien aquí lo sabe? 15.190 bolívares en la tabla del profesor. ¿Usted sabe cuánto tiene ahorita con este contrato malo que no llenó nuestras expectativas, pero que además el que salió mejor fue él? De 15.190 bolívares, él está subiendo a 36.684 bolívares. Entonces, ¿cómo es la vaina? Que salieron mal los auxiliares docentes, que son 3.700 en todo el país, y los convencionales. Sí, a lo mejor no salieron lo mejor posible con respecto a ellos. Pero el titular y el de dedicación exclusiva salió incluso en condiciones mejores que el tiempo completo, mejores que los de dedicación exclusiva. Por eso el tema con los profesores también queremos discutirlo de cara a cara con su gremio. ¿Y qué queremos discutir con los gremios de los profesores de hermano a hermano? Primero, ¿por qué el bono doctoral es una categoría académica y no puede ser empleado, a pesar de que no tengamos mucho? Eso no lo tienen que aplicar. Segundo, ¿por qué ellos tienen que tener entre escalafón y escalafón 16 y 18% y nosotros tenemos que tener 5% en la tabla salarial? ¿Por qué un auxiliar docente, que no es sino un bachiller, va a ganar debería ganar, según ellos, 25.000 bolívares, mientras un 409 gana 22.300? Eso es un tema. ¿Y por qué, si históricamente el 409 nuestro está ubicado entre asistente y agregado, ahora está ubicado en el grado de instructor? Esos son temas, y que si pudiéramos afinar una estrategia común para mejorarnos, nosotros iríamos de la mano con el sector profesoral. La 4078 está ubicado, están aplanados. Entonces, la temática de la discusión es que hay veces que uno, cuando está sentado en la mesa, le tocan una tecla y uno tiene que decir no. Yo, por ejemplo, reivindico el hecho de que el sector que tenemos que mejorar en los próximos acuerdos tiene que ser el sector de los profesionales para nivelarlo con el resto de los trabajadores. Oye, pero no podemos seguir, y eso lo decidimos ahorita en las federaciones, porque aprobamos un sistema de desarrollo de la carrera entre todos. No fue nosotros, estaba FENACIPRU, están los compañeros de FETU y estamos nosotros, en función de mejorar las condiciones, aplanándolos a 15 para tratar de llevar una interescala de 10, que es lo que establece la norma, para que el trabajador salga del tabulador salarial. Oye, porque cuando vamos a discutir contratos y salarios, los trabajadores administrativos tenemos que cargar con el peso de los profesores en el hombro, porque ellos no discuten salario. Cuando nosotros lo discutimos y lo aprobamos, entonces ellos van y se ubican, y de ahí empieza su crecimiento.
Por eso con mucha responsabilidad, pero también con mucha firmeza, nosotros reiteramos hoy que si bien este contrato no es lo que nos habíamos planteado, porque nosotros nos planteamos 2 salarios mínimos, y yo soy serio y responsable desde el punto de vista de mi principio, es un punto de avance, no es como dicen otros, fue un retroceso con respecto al contrato anterior. Eso no es verdad, es un punto de avance que nos permite que de aquí a febrero, por ejemplo, desatemos nosotros nuestra propia campaña para tratar de lograr honrar el resto de los compromisos, porque el contrato aún tiene 21 cláusulas abiertas con las cuales puede mejorar sustantivamente. Y así le pedimos nosotros a los trabajadores y le agradecemos de antemano el apoyo que le han dado a esta junta directiva y a este gremio, el sindicato, porque hemos cumplido fielmente y a cabalidad la jornada que usted nos plantea. Le vamos a pedir que no se retire, porque si esta